Pues muy buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 356 ya, que comienza en estos momentos y que estáis todos invitados a escuchar y a ver. Programa que corresponde a un martes, en concreto al martes 12 de diciembre, hoy se celebran muchos, coincide esta fecha con muchos actos, algunos luctuosos, otros pues también para estar orgullosos de las personas que representan a estas fechas y también prácticamente todas las fechas del calendario, los 365 días están manchados o bien de sangre de terrorismo etarra o de otro tipo de terrorismo, a veces el terrorismo propio del Estado, y también con todo lo que está pasando en España, pues es un día más de estos importantes. Y sabéis que se están en el Congreso de los Diputados reuniendo los padres de la patria para traicionar a España una vez más, en concreto con la ley de amnistía, aunque otras veces lo han hecho para otros motivos. De esto hablaremos ahora. Lo que sí que os quería era pedir, como siempre hacemos cuando se inicia este programa, que nos echéis una mano en la difusión inicial. Unos nos estaréis viendo en directo y otros en diferido. A todos os pido que nos echéis una mano. Si nos estáis viendo en directo, bien por el YouTube de la Falange, bien por el Facebook de la Falange o bien por el Twitter de La Hora del Café, pues compartir de alguna manera, como podáis con el dedito, en el móvil ahora mismo, en el ordenador, para que esta difusión llegue a más gente y la gente pueda incorporarse ahora mismo al programa o por lo menos luego le salte un aviso para que lo pueda ver. Y sabéis que también este programa luego queda colgado en distintos canales y lo podéis ver en muchos sitios. Os recuerdo rápidamente dónde tenemos canales. En audio tenemos dos, los dos se llaman La Hora del Café. El canal de iVoox y el canal de Spotify. De vídeo tenemos dos también. Uno que antes se llamaba La Hora del Café, ahora se llama Café para Todos, es un canal de YouTube. Y tenemos otro canal en VK que se llama La Hora del Café. Ahí podéis ver, aparte de escuchar, todos los programas, no solamente este último, sino todos los de los últimos años, sobre todo el de VK, porque sabéis que el último de la Hora del Café, el último canal que estamos usando ahora, pues ahora lleva 1 año y pico de vida. Os pido, como siempre, que os suscribáis a todo esto que os estoy diciendo para que os salten las notificaciones y os sea mucho más cómodo seguir los programas. Tenemos también nuestro canal de Telegram, donde vamos anunciando todos los programas antes de que se emitan y luego colgamos los vídeos y audios. Y tenemos también un perfil en Instagram desde hace unos meses, donde hacemos lo propio, y también el canal o el perfil de Twitter que os he mencionado antes, de La Hora del Café. Luego sabéis que colaboran en la difusión tanto los camaradas de la Falange como el sindicato TNS, y luego los que participamos en este programa. Sabéis que yo soy Jesús Muñoz, que en Twitter soy Más Razón que un Santo, que tengo también canal propio en Telegram y ahí en todos los sitios también difundo este programa. Y por supuesto también nos echan una mano en la difusión del programa, pues todos los invitados que paso ahora mismo a ir metiendo en el escenario, y así podemos saludarnos ya todos juntos a la vez. Empezamos, por supuesto, con nuestro micromachismo habitual y que Dios no lo conserve durante muchos años, y empezamos con las mujeres. Nuestra querida Mercedes Abad. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Jesús. Qué moderno. Solo os falta TikTok ya, por favor. Qué barbaridad. Lo de TikTok me estoy resistiendo porque es que entonces ya, si ya duermo poco, ya no encontraría el momento de llevarlo. Pero si hay algún voluntario que nos quiere abrir un canal de TikTok de La Hora del Café, que me escriba y lo hacemos. ¿Qué tal todo, Mercedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo una pausa del trabajo para poder estar con vosotros, que muy contenta, muy bien. Pues no sabes cómo te lo agradezco. El primero que estés con nosotros, porque además siempre, si no puedes ir una semana, me lo dices inmediatamente, pero eres tú la que te apunta para la siguiente y aquí estás. Y luego hoy tenemos a un debutante, que es Jorge Mínguez, que le voy a presentar ahora mismo, que hasta ahora no le conoceríais por tener presencia en La Hora del Café, aunque algunos, sobre todo los camaradas falangistas y muchos más los camaradas falangistas de la zona de Aragón, le conocéis bastante. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por dejarme estar aquí. Un placer. Nada, aquí vengo a ver si aprovecho el rato que acabo de salir del trabajo. Pues bien que lo vas a aprovechar, porque con nosotros se aprovecha el tiempo de la mejor manera posible. Jorge es, como decía, es el jefe de las juventudes de Falange en Aragón, es, como él ha dicho, es trabajador, pese a su corta edad, tan corta que me da hasta vergüenza decirlo, todavía no tiene ni siquiera 20 años, los cumple dentro de unos días, y es de agradecer, pues eso, que
que su tiempo libre, aparte de militar, lo hagan este tipo de militancia, que es la militancia de aparecer en canales, que no es lo habitual que haya gente tan joven que quiera hacerlo. Mercedes, que también es muy joven, ya lleva varios años haciéndolo, y últimamente también estamos teniendo otros camaradas jóvenes que, como nos va a decir ahora mismo nuestro otro invitado de hoy, que es Manuel Andino, jefe nacional de la Falange. Jefe, buenas tardes. Falta hacía, ¿verdad? Sabía joven. Sí, la verdad es que sí. Es que sin relevo posible no hay nada que hacer, Jesús. Tú y yo ya estamos un poco de vuelta casi de todo y, bueno, podemos servir como guión, como bandera para que se agarren pues, camaradas como Mercedes o como Jorge, pero si no, no hay futuro ni para esto ni para nada, claro. Pues por eso estamos contentos de tenerlos hoy aquí, porque además los temas que vamos a tratar, que ya más o menos lo habréis visto por las publicidades previas, vamos a abordar 3 temas principales. Uno es el relacionado con... Es como una segunda parte del programa de la semana pasada. Para los que no lo hayáis visto, ahí lo tenéis en todas nuestras redes sociales. El otro lo titulamos La Constitución destruye la Nación, y en este le hemos titulado 45 años de Constitución, nada que celebrar, en el cual los jóvenes nos van a contar lo que es para ellos esta Constitución y si creen que es lo que puede hacer para que España no termine de hundirse, o si es precisamente la munición que está utilizando el enemigo para acabar con España. Y por eso queríamos que gente joven pues contara un poquito lo que opina de ellos, porque en realidad, aparte de que son el futuro de España, son los que ya se han encontrado con este marrón. Y luego vamos a hablar también un poco, porque hoy se está, como decía antes, no aprobando todavía, pero sí debatiendo en el Congreso de los Diputados la enésima traición. Esta en concreto incluso supera a las anteriores, que la ley de amnistía. Como también dijimos la semana pasada, no es que sea lo peor que haya pasado en España, pero sí que es cierto que van rizando el rizo y esto puede traer consecuencias aún más funestas de todo lo que ha pasado. Y luego vamos a hablar también de actos y protestas que se han ido celebrando estos días. Incluso yo creo que vamos a meter esto de los actos y protestas antes de hablar de la ley de amnistía en sí, porque Jorge también ha tenido, los camaradas de Aragón han tenido protagonismo tanto en las homenajes a Inés como en una en Zaragoza, en concreto el día 6 de diciembre, de la celebración de la Constitución. Y algunos ya lo habréis visto por redes sociales, pues. Y ya no me enrollo más. Igual que dije el otro día, yo podría estar hablando ahora sobre la Constitución. Os remito, ya que he colgado por ahí un vídeo que dura unos 10 minutos que lo titulo precisamente La Constitución destruye la Nación, pues que lo buscáis, y si no lo incorporaré a los comentarios de donde colguemos los ficheros, para no tener que contaros yo lo que opino sobre la Constitución, pero está ahí por si queréis verlo, difundirlo, o incluso, quién sabe, si utilizarlo como argumentario para cuando queráis discutir con los constitucionalistas. Y lo que sí que vamos a empezar es con Mercedes, precisamente con esa pregunta velada que yo hacía hace un momento. Me lo sé porque la conozco a Mercedes hace muchos años y sé lo que van a decir, pero quiero que os lo cuente ella. Mercedes, ¿de verdad tú crees que es gracias a la Constitución a la que todavía existe España, es gracias a la Constitución a la que los enemigos de España aún no han podido derribarla? ¿Es ese muro de contención la Constitución? ¿O, por desgracia, para nosotros y para todos los españoles de buena fe, es el ariete, junto con el régimen del 78, la monarquía, etcétera, es el ariete de la Constitución que han utilizado los enemigos de España para llevarnos al punto en el que nos encontramos? Bueno, a mí es que me da hasta vergüenza, porque seguro que todos los que nos están viendo lo tienen incluso más claro que yo, ¿no? Que la Constitución destruye la nación, como tú dices, y que al final... A mí me hace mucha gracia porque hay gente que va diciendo, no, la Constitución es el marco en el que nos tenemos que regir todos. Digo, si es que la Constitución es un papel mojado que yo lo cambio, que hoy dice una cosa porque me interesa y lo defiendo a muerte y mañana digo otra cosa. Y al final no estoy defendiendo ni la unidad de la nación ni nada, estoy defendiendo un papel que hoy significa una cosa y mañana significa otra, para decir... España, y estoy diciendo Constitución, y lo que se está atacando no es España, no es tal, es la Constitución. Entonces, al final, la Constitución pues ha demostrado ser un elemento estupendo para decir que no somos unos fachas ni unos radicales, ¿no? Y que defendemos la Constitución. Entonces, es una herramienta más de este sistema que está podrido desde su inicio para pues destruir España, que al final es lo que iba buscando pues todos los males, vamos a decir, que así terminamos antes, ¿no?
Pues sí, o sea, como primera carta de presentación de lo que alguien joven que se ha encontrado ya con la Constitución desde que ha empezado a sufrir o a amar España, porque sé que Mercedes la ama, pero sí que es cierto que ya se ha encontrado con esa Constitución hecha. Y esa Constitución, pues no hay nadie, no tenemos que contaros. Los que sí que hemos podido vivir una época anterior o lo que tenemos elementos de juicio para comparar, no es que tampoco fuéramos ya muy mayores, porque bueno, algunos ya teníamos, yo no pude votar la Constitución, Manuel Andrino tampoco, no pudimos votarla, aunque teníamos muy claro lo que habríamos votado si hubiéramos podido votarla, pero sí que ya veíamos lo que podía pasar y desgraciadamente, ahora luego cuando hable Manuel nos lo va a comentar, ya hemos visto que los peores augurios pues se han ido cumpliendo, pero tanto como acaba de comentar Mercedes como lo que nos va a contar Jorge, y al que le hago la misma pregunta, vosotros ya habéis encontrado con este marrón y os la habéis encontrado, y Jorge, la pregunta es la misma, para no hacerla tan larga. ¿La Constitución es lo que puede salvar a España o es precisamente arma que han utilizado los enemigos de España para intentar destruir nuestra nación? Bueno, pues permíteme que me extienda un poco. Yo opino personalmente, basado sobre todo en mi formación y mi experiencia, los pocos años que he visto el panorama político, que la Constitución precisamente es una ley que su esencia es la negación de España. ¿Vale? España es, como a mí me gusta mucho decir, es una unidad superior y la Constitución ha roto con esa unidad en todos los campos, no solo en el territorial, porque no reconoce, o sea, no utiliza la diversidad regional de España en beneficio de España, sino en su detrimento, sino también, por ejemplo, en el campo de la política. La Constitución metió en el campo de la política algo totalmente innecesario, súper costoso y que lo único que hacía era dividir, que son los partidos políticos, a los que le añadió la famosa dialéctica de derecha e izquierda, y la Constitución, gracias a ese digamos, a todas las leyes que implantó cuando se institucionalizó y eso, lo único que ha conseguido es que España esté dividida en un montón de grupos, en un montón de colores, que los españoles nos enfrentemos entre nosotros porque unos somos más de derecha, otros más de izquierda, uno más rico que otro más pobre, el obrero es contrario totalmente al empresario, la mujer contraria totalmente al hombre. Todo eso son ideas que no están escritas en la Constitución, pero que han nacido de esa pérdida de la unidad que nos trajo la Constitución, metiendo a los partidos, organizando tan mal el tema de las autonomías y, sobre todo, que muy poca gente se acuerda, implantando una monarquía que, como bien decían ya camaradas en su día en la transición, una monarquía que es decorativa, que no representa a nadie, y que es totalmente sumisa a los poderes extranjeros que ayudaron a meter la Constitución en España en contra de la voluntad de los verdaderos españoles. Esos son, efectivamente. Derecha e izquierda no hay ninguna diferencia. Y tenemos que aprender que la derecha y la izquierda van a destruir a España porque precisamente su visión parcial de España es la propia negación de la nación, y que los españoles no podemos estar representados por un lado ni por otro, porque las cosas bellas, como decía José Antonio, que como son como España, se miran de frente y no de un lado o de otro. La Constitución esto lo institucionaliza y lo hace política pura, y día a día estamos viviendo un enfrentamiento que no se acaba, que es como una guerra civil, que es casi como un separatismo social, en la que nadie se pone de acuerdo precisamente gracias a esta Constitución o por culpa de esta Constitución. Efectivamente. Pues así es, y es que además, desgraciadamente, tenéis que ser los jóvenes los que digan estas cosas, porque como ahora nos va a contar Manuel, o como yo llevo diciendo muchos años, algunos que no es que tuviéramos una bola de cristal ni que fuéramos mucho más inteligentes que los demás. Bueno, venga, un poquito más sí que lo somos, por lo menos, porque sabemos dilucidar el bien y el mal y reconocer al enemigo cuando le vemos. Manuel, nosotros es que ya lo advertíamos, según ha ido el devenir de los años dándonos la razón. No nos ha hecho nada de gracia tener la razón, pero desgraciadamente, como decíamos antes, los peores augurios se han ido cumpliendo todos, ¿no, Manuel? Pues sí, lamentablemente, Jesús, se han ido cumpliendo. Es de agradecer que gente joven como Jorge y Mercedes, en este caso un poco menos joven, estén viendo que el desarrollo de esa Constitución que ellos no vieron nacer nos ha llevado a esta situación de ruina, de caos y de enfrentamiento entre los españoles. Una situación en la que se ve que hay españoles de primera, de segunda y de tercera, en función de si han nacido en Bilbao, en Madrid, en Sevilla o en Guadalajara. Eso es claro y es evidente. O sea que es el primer hecho significativo de que no todos los españoles somos iguales ante la ley,
por mucho que lo diga ese panfleto llamado Constitución. Y no somos iguales, y hoy hemos tenido un ejemplo claro en el Congreso de los Diputados, porque hay unos que quieren romper España, y a los que quieren romper España apoyados en separatistas y en terroristas, pues se les premia, y a los patriotas, a los que estamos dispuestos a todo por defender nuestro país, nuestra nación, como se entiende España, lo que la hizo grande en el pasado, pues somos detenidos, condenados, aporreados, gaseados o multados. Pues bueno, eso es lo que defiende la Constitución del 78. Efectivamente, Jesús, tú y yo éramos jóvenes cuando se aprobó esta Constitución, pero ya se veía venir por dónde iban a ir los tiros, es que era evidente. Aquello fue un fraude masivo, fue un intento de sobre todo los poderes extranjeros, de implantar, de llevarnos a eso que llamaban ellos democracia, de que nos civilizáramos, de que entráramos en la OTAN, en entonces como en la Comunidad Económica Europea, en fin, de que como si hubiéramos salido de otro planeta los españoles, en fin, una cosa un poco rara. Bueno, pues 45 años después, la situación de España de entonces comparada con la de ahora, pues aquí está. Hombre, dice, no, me es que ahora la gente parece que vive un poco mejor que entonces. Hombre, podríamos haber vuelto a las cavernas, pero claro, eso ya era un poco complicado, ¿sabes lo que te digo? Jesús, un poco distinto. En fin, el derecho a la vivienda que se consagra en esa Constitución, el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, en fin, el derecho a una pensión ni te cuento, en fin, la dignidad de la persona, y ahí sabe mucho Mercedes, el tema del aborto, el tema, en fin, bueno, de las parejas de homosexuales, en fin, se ha dado una vuelta del calcetín absolutamente a todo. Y si es verdad que aquel vicepresidente del PSOE llamado Alfonso Guerra dijo que no iba a conocer España ni la madre que lo parió, aunque ahora reniegue de ello, pues está claro, y él ayudó mucho a esto, por cierto, es que no la conoce ni la madre que la parió. Y bueno, pues hay que seguir dando la barrila, hay que seguir defendiendo los valores que la hicieron grande en el pasado, porque juntos este país, con su diversidad, con sus lenguas, con sus regiones, la hicieron grande. Desde luego que partida en 17 medio reinos de taifas no vamos absolutamente a ningún sitio. Y es que además es un poco bastante egoísta. Me refiero que para que Cataluña, Madrid o Vascongadas tengan el nivel de vida que tienen ahora mismo, los extremeños, los castellanos o los andaluces han tenido que dar durante generaciones lo mejor de sí mismo. ¿Y qué pasa? Que ahora la generación en la que estamos, la que está dirigiendo los destinos de este país, son los que tienen derecho a decidir qué se ha hecho con el esfuerzo de generaciones y generaciones de españoles. Pues bien, los falangistas y los patriotas en general no debemos permitirlo, no tenemos que tener absolutamente ninguna duda. Porque esto no es propiedad de los que estamos aquí, de los 4 que estamos ahora mismo en este programa. Esto es propiedad de los que nos han precedido, de los que han fallecido hace decenas o centenares de años, de los que efectivamente viven y de los que vendrán después, a los que les tenemos que dejar una patria grande y unida. No este desastre de país en el que camino vamos de convertir en lo que todos estamos viendo. Y no es que seamos agoreros, es que es lo que hay, nada más, Jesús. Pues eso es. Yo precisamente hoy, y luego cuando hablemos del tema de la amnistía, esta tarde me he pasado por la puerta del Congreso de los Diputados y había ahí unas personas hispanoamericanas que estaban pues curioseando, porque claro, había mucha policía, y tal. Bueno, ya os lo contaré luego, si viene al caso. Y precisamente cuando estábamos hablando y me preguntaban sobre la situación de España, porque yo estaba allí con mi bandera y demás, y el ejemplo lo que acaba de decir Manuel, o sea, en el sentido de que ellos lo comprendían perfectamente, ellos no tenían remilgos, uno vivía en Florida, pero eran guatemaltecos, y decía que claro, que para ellos la unidad de su patria era fundamental, que no podía entender como en el Congreso de los Diputados ahora mismo estuvieran dentro unos sujetos que estuvieran dilucidando si se podía romper o no la nación. Y yo le ponía el ejemplo que decía Manuel, o sea, es que no es nuestra, aunque todos los habitantes de España ahora mismo nos volviéramos locos en un momento y dijéramos que queríamos romper con la nación española o queremos destrozarla en 17 trozos o en 15 o en 2, no estamos autorizados a hacerlo, porque como bien ha dicho Manuel, ni es nuestra porque le debemos todo a los que han luchado por la patria durante siglos, y también se la debemos, por supuesto, a los que tienen que venir. Y esos que tienen que venir, por ejemplo, Mercedes, que habéis venido hace unos años a la patria, son los que sabéis encontrar ya, como decía antes, con esto hecho y prácticamente sin margen de mejora, ¿no? O sea, ya has comentado antes lo que opinas de ello, pero sinceramente, con la mano en el corazón, ¿tú ves alguna solución a los males de la patria mientras sigamos teniendo esta Constitución? Y no solo las interpretaciones que se hacen de ella, que ya sabemos qué es, sino aunque se ciñeran al pie de la letra de la Constitución. Yo siempre digo que hay dos tipos de artículos, los que
van contra España, que se cumplen absolutamente todos, y los que podrían ser maravillosos, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a etcétera, y no se cumplen ninguno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay esperanza dentro de esta Constitución? Es que yo es que siempre lo recordaré y sé que lo digo mucho y soy muy pesada, pero es que a mí es una de las cosas que más me llamaron la atención cuando empecé a estudiar Derecho, ¿no? Que yo empecé justo cuando salía la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba pues totalmente constitucional la ley del matrimonio homosexual, ¿no? Y justo además pues uno de los dos ponentes que hizo un voto particular pues había sido profesor de mi universidad, entonces se lo traían cada 2 por 3 a hablar porque qué bien que era del Tribunal Constitucional, y entonces le preguntaban todo el rato por esto, claro. Y entonces es que lo que dice el artículo 32, os lo voy a leer: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. O sea, es que no puede ser más claro. Y es un poco lo que él decía, ¿no? Pero si incluso esto se puede interpretar como nos da la gana, cuando está tan claro, ¿de qué nos sirve este panfleto? Como bien dice Andrino, ¿no? ¿De qué nos sirve esto que no tiene ninguna validez para nada? Y es más, los que hoy te dicen, no, esto es anticonstitucional, inconstitucional, lo voy a defender a muerte, no porque sea bueno o malo, no porque sea moral o inmoral, no porque sea justo o injusto, sino porque hay un librito que dice que esto no puede ser así y este es mi único argumento, pues queda totalmente desmontado cuando llegan unos señores que se han puesto a dedo. Sí, tienen que ser juristas de reconocido prestigio, pero la realidad es que se colocan a dedo según los intereses y según los méritos que han ido haciendo a lo largo de su vida. Entonces, que toda mi defensa sea un panfleto que va a ser interpretado como a mí, poder político, me interesa, porque yo ya te he colocado ahí para que votes lo que yo quiera, y además no es gente que en general sea súper mayor, entonces luego saldrán y querrán estar colocados en otro cargo, probablemente, ¿no? Entonces, que ese sea mi argumento y que el otro argumento sea la Unión Europea, que tiene cobijado a Puigdemont desde el principio, protegido y defendido para que no se lo pueda se le pueda traer a España a juzgarlo, pues me parece que no tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que dejar de decir que la Constitución es buena, o que la gente que es que se atreve, yo no he escuchado, o prácticamente no he escuchado a ningún político que esté hoy en el Congreso decir abiertamente es que está en peligro la unidad de España, es que aquí tiene que haber una igualdad, es que yo no he escuchado eso, he escuchado todo el rato la Constitución. Las manifestaciones que se han convocado por grandes partidos políticos era para defender la Constitución. No era la unidad de la patria, no era nada, era simplemente estoy defendiendo un papel que se hizo en una logia masónica y que mañana voy a interpretar a mi antojo. Y es más, presentaré un recurso de inconstitucionalidad y rezaré para que dentro de muchos, muchos años se solucione y se diga que no, que estaba todo bien, porque dentro de muchos, muchos años a mí también me interesará esto, ¿no? Entonces, pues no puedo, es que no puedo hablar bien de la Constitución. La única solución pues es destruirla, tumbarla toda y sobre las cenizas construir algo decente, porque claramente esto que tenemos no nos vale para nada, porque no defiende nada. El derecho a la vivienda, yo sabéis que me dedico al mundo inmobiliario y veo las barbaridades que se pagan por un metro cuadrado en Madrid por gente que precisamente viene huyendo de lo que está empezando a convertirse España, ¿no? Que esa será otra para hablar otro día si queréis, ¿no? Cómo va cambiando la inmigración de los ricos de Hispanoamérica en función de las normativas y las cosas que se van diciendo aquí, y cómo va subiendo, sin embargo, la de Marruecos, por ejemplo, mientras baja la otra. Es un gráfico interesante que manejo mucho por trabajo, ¿no? Entonces, justo esos hispanoamericanos de los que tú hablabas creo que lo tienen más claro que nada a lo que nos estamos enfrentando, y nosotros estamos un poco muy dormidos, ¿no? Este es mi análisis de lo que nos preguntaba. Pues sí, bueno, le iba a preguntar a Jorge, supongo que ahora se volverá a conectar precisamente si él veía alguna esperanza en ya no solamente lo que ha ocurrido hasta ahora, sino en la aplicación de la Constitución. Manuel, ¿tú ves alguna esperanza? No necesitamos más pruebas, ¿no? Si es que la Constitución es la trampa misma, Jesús. Si es que el problema, y estamos hartos de decirlo, no es una frase hecha y que rime de que la Constitución destruye la nación, que también, es que permite que se destruya la nación. Entonces, si es la llamada ley de leyes permite que lleguemos a esta situación
de caos y de enfrentamiento en la que nos encontramos, habrá que tumbarla. Es que no vale ni reformarla, porque, como tú bien decías hace un momento, esos presuntos derechos inalienables que a todo el mundo, claro, le gustaría. ¿A quién no le va a gustar que haya un derecho mínimo al trabajo y a la vida y a la seguridad? Pero es que no se cumple, es que es mentira. Que justamente desde el año 78 para acá, el trabajo se ha convertido en un privilegio, la vivienda ni te cuento, el derecho a la vida es una quimera que se resuelve, pues como hemos visto, en tribunales constitucionales nombrados a dedo, después de 10 o 12 años de no estudiarlo, o sea que una cuestión tan delicada como la vida del no nacido se resuelve en 3 o 4 ratos, ¿entiendes? En función de quién compone ese tribunal constitucional. Pues es que la Constitución, efectivamente, es que hay que acabar con ella, no hay ni que modificarla. Por eso, muy bien, como decía Mercedes, en el debate de esta tarde y en tantos otros, incluso cuando sube a la tribuna de oradores, los representantes de la derecha valiente y de la cobarde, es que no hablan de España ni de su sagrada unidad nacional, no. Hablan de la Constitución, de la democracia, de los partidos políticos, ¿pero qué me estáis contando? De los derechos humanos, de la Unión Europea, ¿pero qué me estáis contando? Es que por encima de todo eso está España. España con lo que significa, no solo un nombre vacío, que claro, para ellos es lo que es, un nombre vacío que no tiene ni pasado, menos presente y ningún futuro. Si es que es lógico, si es que el problema es la Constitución en sí mismo, que es la que ha permitido llegar hasta aquí, en estos 45 años. ¿Por qué los separatistas están con total tranquilidad, los golpistas y los terroristas hoy sentándose en el Congreso y quitando y poniendo gobiernos de España? Porque la Constitución lo permite, porque el Tribunal Constitucional, nombrado a dedo en su momento, pues por el gobierno socialista, por ejemplo, de turno, dijo que los seguidores, los terroristas de ETA, llamados Bildu, Batasuna, como fuera, eran totalmente legales y que iban a estar allí porque iban a apoyar en su momento a Zapatero, como ahora apoyan a Pedro Sánchez. Pues ya está, no pasa nada. Si es que ya lo dice el presidente del gobierno, el hijo de mala madre que es que son cambios de opinión, no pasa nada. O sea, tú te presentas con sus reglas, ya que le gusta tanto la democracia, ya que presentan programas electorales para las elecciones y los incumplen unos y otros de forma sistemática. Y no pasa nada. Bueno, pues esta es su democracia, esa es su constitución. Es que no es otra. ¿Qué nos están contando? Si es que es una mentira gigantesca, Jesús. Y es que además la estamos viendo y la gente mirando para otro lado, no les importa nada. Es muy triste y muy lamentable, efectivamente, que hoy, un día nefasto para la historia de España, frente a las puertas de esa cueva de traidores y de ratas cobardes llamado Congreso de los Diputados, pues no haya nadie. La policía, claro, la han blindado, la policía esta mercenaria de Marlaska se dedica a lo que se dedica, a identificar, a porrear y a detener a todo aquel que osa sacar una bandera de España y decir que viva la unidad nacional de España. Pues bien, eso es lo que defiende esta Constitución, el acabar con España, con su historia milenaria, su historia de siglos, con sus luces y con sus sombras, y dejarnos sin ningún tipo de futuro. Hemos caído en manos de entes supranacionales, que es lo que buscaban en realidad, entes masónicos, como bien decía Mercedes, que rigen nuestros destinos en Bruselas o en Washington. Y lo que se decide en esa alcantarilla llamada Parlamento Español es que prácticamente no tiene absolutamente nada que ver. Hoy a día ya está todo decidido, Jesús. Pues así es. Antes de pasar al siguiente tema, como se había ido Jorge, no sé si quería mencionar algo más. Estamos hablando, Jorge, de si veis a los más jóvenes algún tipo de esperanza en que sea la Constitución la que nos saque de aquí. Lo has dejado muy claro en tu primera intervención, pero por si querías añadir algo. Jorge. Vale, pues nada, simplemente añadir que, bueno, actualmente nos gobierna la izquierda en el contexto histórico que tenemos y ellos, pues gracias a la Constitución, están intentando hacer un poco lo que quieren y tergiversarla y usarla en su propio beneficio, pero que la gente tiene que tener en cuenta que lo hacen todo gracias a la Constitución y que si alguien llega al poder, que sería la derecha en este caso, incluso la valiente, si llegan al poder y se toman al pie de la letra de la Constitución para contraponerse a la izquierda, el único que van a conseguir es terminar de romper España, porque siempre hay que recordarlo, derecha e izquierda se necesitan entre ellos y si unos hacen, los otros permiten. Nah, yo no quería añadir más que eso porque la gente piensa que hay que tomarse al pie de la letra de la Constitución para salvar España. Precisamente, si te la tomas al pie de la letra, lo harás con buena letra, pero te cargarás España del todo porque poco nos queda de ella. Pues así es. Por cerrar este tema, y voy a contar una anécdota, que ahora hacéis el comentario que queráis vosotros. Los actos repugnantes, porque han sido repugnantes del 45 aniversario de la Constitución, he intentado no verlos, pero claro, hay algunas cosas que me han llegado y me ha saltado, se me han revuelto las tripas y entonces quiero compartirlo con vosotros. Salió una sujeta que no voy a decir ni el nombre porque no la quiero hacer publicidad,
y que se puso a cantar una canción en medio del Congreso y ahí todos emocionados, la derecha y la izquierda aplaudiendo, se les saltaban las lágrimas. Esa canción que muchos conocéis es la canción Al Alba, ¿no? Que es de Luis Eduardo Aute y que ya lo tendrá el demonio en su seno y que también pues la han cantado otras personas como Rosa León y demás. Bueno, esa canción, para los que no lo sepan, está dedicada a unos terroristas que fueron ejecutados en septiembre del año 1975, es decir, 2 meses, no llegaba ni a 2 meses antes de fallecer el general Franco. Eso fue utilizado como símbolo pues, por todos los luchadores de la libertad, por todos los terroristas y por todos los que han apoyado a los terroristas, que ahora estamos viendo que son los mismos. Y claro, y allí todos pues emocionados pues en ese recordatorio, pues así decirlo, a unos terroristas. Yo no voy a poner ese cartel que ha habido por ahí, que incluso los del Frente Obrero lo sacan por ahí de vez en cuando para homenajear a estos 5 sujetos. 3 eran del FRAP y 2 eran de la ETA político-militar. Un apunte muy breve. El FRAP, aparte de ser ese grupo terrorista en el cual militaba el padre de Pablo Iglesias, también militaba, por cierto, nuestro amigo Esteban Ibarra, fue un movimiento que lo creó un exministro socialista de la Segunda República, que era Julio Álvarez del Valle. Fue incluso 2 veces ministro durante la Segunda República. Y como le parecía demasiado blandito el PSOE, que ya era el partido más criminal de la historia, pues formó una organización terrorista, ¿no? Durante su mandato, pues incluso se cometió alguno de estos crímenes. Repito, de esos 5 terroristas ejecutados, 3 eran del FRAP. Y los otros 2 eran de la ETA político-militar. Si antes he mencionado que el FRAP lo fundó un socialista, la ETA político-militar es lo que luego se dio a conocer como Euskadiko Ezkerra, que se integró en el Partido Socialista de Euskadi. Es decir, en las siglas de las elecciones veréis que pone PSE, que la E no es de España, es Partido Socialista de Euskadi, que Euskadiko Ezkerra, que era la ETA político-militar de Juan María Vandrés. Es decir, los socialistas en estado puro fueron los que, de alguna manera u otra, estaban en esos grupos terroristas que mataron a 4 personas. Entonces, yo no voy a poner las fotos ni de los terroristas, por supuesto, no voy a poner la canción porque no me da la gana, y aparte de que no quiero perder tiempo, pero sí voy a poner las caras de los que no salen en ningún lado. Este señor de aquí era el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, asesinado por el FRAP. Este otro señor de aquí era un policía armado, jovencísimo, se llamaba Lucío Rodríguez Marín, asesinado por el FRAP. Este otro señor de aquí era el cabo primero de la Policía Armada, Ovidio Díaz López, asesinado por la ETA político-militar. Y este otro señor de aquí era el cabo primero de la Guardia Civil, Gregorio Posada Zurrón, asesinado también por la ETA político-militar. Estos 4 fueron los que asesinaron los terroristas a los cuales todos los constitucionalistas, y algunos más, aplaudían como focas el otro día. Es decir, estaban homenajeando a terroristas que asesinaron a 4 servidores públicos. Esto es el régimen del 78. Mercedes, ¿algún comentario a esto? Es que si no lo digo reviento. ¿Algún comentario? Pues yo me voy a quedar un poco con las ganas de reventar, pero a mí es que no me extraña, primero porque somos todos una panda de incultos y segundo porque los que le están dando la llave de la Moncloa, el asiento más caro del mundo mundial, yo pensaba que vendía lujo hasta que he visto lo que cuesta el asiento de Pedro Sánchez, entonces ya considero que vendo chabolas. Son los mismos que este verano votaron que no para que en Pamplona no se hiciera un homenaje a Miguel Ángel Blanco y a tantas otras cosas que van haciendo, ¿no? En Pamplona, y esto lo he visto yo, o sea que no ha sido hace tantísimo tiempo, pues se homenajeaba a etarras, iban los niños con la foto en la camiseta del etarra de turno. Entonces, no me sorprende que esto haya llegado al Congreso. Y era una cosa que si no pasaba hoy, pues tristemente pasaría mañana, porque como bien dice Andrino siempre, es una cueva de bandidos y de ratas y no esperábamos nada bueno de ellos y no esperábamos que nadie se levantase ni que le gritasen ni que le tirasen un zapato, ¿no? Entonces, pues no es algo que me sorprenda. No, desgraciadamente sé que no te sorprende. Lo que pasa es que nos vemos en la obligación de recordarlo, ya que, salvo nosotros y quizás alguien más, nadie lo ha dicho.
Sé que para ti estas cosas, Jorge, hablar de asesinatos que se produjeron, o sea, que los cometió las bandas terroristas de extrema izquierda, tanto FRAP, en su día también Legrapo, o la ETA, tanto la que llamaba ETA militar como la ETA político-militar, para ti pueden ser, Jorge, las guerras púnicas, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que ocurrieron incluso 30 años antes de que tú nacieras, pero es evidente que de aquellos polvos, estos lodos. ¿Algún comentario al respecto de esto? Nada, que a mí tampoco me sorprende porque precisamente gracias a estos socialistas y estos etarras se firmó la Constitución y hay un detalle del que nadie se ha dado cuenta o el que poca gente nombra, que es que muchísimos de los etarras, en lugar de estar en la cárcel, después de que ETA se disolviera, entre comillas, en lugar de estar en la cárcel como la justicia nos exige, acabaron en diversos partidos, llegando a incluso acabar pues no solo en el PSOE. Muchos acabaron en Podemos en su día, que algunos han estado también en listas, pues también acabaron en el PP, y yo sé de 2 exetarras que acabaron también en Vox, y esto es a causa de una Constitución que no valora, que los pone como las víctimas en lugar de como los asesinos, y que tiene tan tergiversada y tan secuestrada la justicia que no sabe mandar a unos asesinos a la cárcel, que les deja estar dentro de todos los partidos del sistema. Nada más añadir eso. Pues era necesario que lo añadiera alguien y me alegro que haya sido tú. Manuel, sé que tampoco te ha sorprendido, pero también es importante que lo recordemos, ¿no? Hay que recordar que venimos de aquella amnistía, Jesús. Aquella amnistía del 77 que puso a los criminales, a los terroristas, a los que asesinaron a esos 2 policías y 2 guardias civiles con total impunidad y que pagaron por ello. Como debían de haber pagado, por cierto, los demás antes, durante y después de la aprobación de la Constitución. No es nada nuevo. Nosotros hemos defendido lo que hemos defendido y no hace falta que nos cedemos en ello. Lo que no puede ser es que los que amnistiaron a los criminales y ahora amnistían a los golpistas estén dirigiendo los destinos de este país. Pero parece ser que esa es la tónica dominante, Jesús, y la sociedad española durante al menos 2 generaciones está totalmente anestesiada. Le han inoculado el virus de la traición, de la cobardía, el del mirar para otro lado y de recibir la paguita, la subvención y a callar y a chitón, y ya está, no hay ningún problema, Jesús, aquí estamos. Es verdad que aquello ni Jorge ni Mercedes lo conocieron, nosotros hemos conocido en gran parte todos aquellos años de plomo y demás, pues claro, por supuesto sí, pero ellos, los atentados de ETA, no han sido hace tanto tiempo. Los coches bomba en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, en estaciones de autobuses, en medio de las ciudades. En fin, no ha sido algo del Pleistoceno, de las guerras púnicas, como tú decías, Jesús, es algo que está muy reciente, que ha sido hasta hace 4 días. ¿Entiendes? No es algo tan lejano. Pues bien, estos que reinventan la historia, la manipulan y la cambian a través de leyes como esa asquerosa de memoria democrática, que intentan tergiversar lo que pasó hace 80 y tantos, 90 años, son los que quieren ocultar, entre otras cosas, lo que ha pasado hace 8, 10, 12 o 15 años en España, que no es otra cosa que los asesinos y los terroristas que hoy quitan y ponen gobiernos en España están en el gobierno de España. Pues bueno, pues esa es la realidad, no es ninguna otra, no hay que dar tantas vueltas ni leerse. ¿Sabéis una cosa? Es que habría que recordárselo a Jorge y a Mercedes, sobre todo a Mercedes como jurista. Es que el librito aquel de la Constitución, Mercedes no se lo leyó absolutamente nadie, porque lo que primaba era, efectivamente, cancioncitas como la de Aute que nos ha recordado Jesús Muñoz, el que había que acabar con el fascismo y pasar página, que si no, no éramos europeos, no entramos en la modernidad. Pero el panfleto aquel, la verdad, la gente no se lo leyó. O sea, la publicidad, por decirlo de alguna manera, de los que pensábamos que no a esa Constitución y de los que pensaban que había que votar la mayoría, era totalmente... no había ningún tipo de parangón, ¿entienden? Entre los medios públicos, que se le daban los medios a unos y a otros. Pues bueno, era lógico el resultado que saliera de aquella bazofia, de aquel plebiscito. Pues bueno, aquí nos ha traído y aquí estamos, Jesús. Y está bien que recuerdes no a los asesinos, sino a los asesinados por estos hijos de puta, por estos hijos de mala madre, que ahora son los que rigen los destinos de España desde el Palacio de la Moncloa, con el silencio cómplice, por cierto, del que está instalado en el Palacio de la Zarzuela. Pues así es. Vamos a pasar al otro tema que, como decía, quiero hablar un poquillo de algunas cosas que han ocurrido en estos días. Unas son relacionadas con homenajes y todas relacionadas con aniversarios. Ahora, primero, Jorge nos va a contar una cosa que ocurrió en Zaragoza el otro día, el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, pero antes no quería que se nos pasaran homenajes.
El otro día ya hablamos de esto, que se iban a cumplir años del asesinato, 6 años ya del asesinato de Víctor Laínez, iba a hacer un acto, que ahora también, mientras os voy a poner algunas fotos de este acto que se celebró en el cementerio de Zaragoza, con nuestros camaradas maños, pero también quiso el destino, la providencia, que un 12 de diciembre en concreto, esto fue de 1980, fuera asesinado Juan Ignacio González Ramírez. Muchos, o prácticamente todos los que veis este programa sabéis quién es, aunque algunos por edad tampoco le pudisteis no solo conocer, sino ni siquiera compartir en vida, en vuestra vida, saber lo que ocurrió, aunque luego ya lo habréis leído. No me quiero extender también en este tema porque no nos queda mucho tiempo del programa, pero sí desde aquí queremos hacerle ese homenaje a Juan Ignacio, que es precisamente el único líder de organización política que ha sido asesinado desde 1975 para acá, el único máximo dirigente y precisamente el único caso que ha quedado absolutamente sin resolver, aunque algunos sabemos precisamente que fueron las cloacas del Estado quienes acabaron con su vida, porque era muy peligroso y porque había que acabar no solamente con él, sino con ese germen de revolución nacional que representaba el Frente de la Juventud. Los que sí tenemos edad para, primero, haberle conocido y segundo, para haber vivido esos momentos. El otro día, cuando se hablaba de la violencia policial de estos días en Ferraz, a mí me venía a la cabeza el día de su entierro, que vi a la policía y entonces eran los grises o los marrones. En 1980 ya iban de marrón, sí, pegando porrazos hasta el féretro donde estaban los restos de Juan Ignacio. O sea que no solamente es Marlaska y el delegado del gobierno, ya el cariño que siente la policía por nosotros ya es bastante antiguo. Y como decía antes, pues ha coincidido con el asesinato también en la misma fecha, o aproximadamente en la misma fecha, porque le intentaron matar antes a Víctor, lo que pasa que estuvo 2 días agonizando y falleció un 12 de diciembre, día como hoy. Una imagen aquí de actos en los cuales hemos estado, de la marcha de las antorchas en las cuales se ha homenajeado a ambos. Entonces, un apunte muy breve. Primero, Mercedes, sé que tú has estado en algunos actos de homenajes a víctimas de ETA, lo sé porque he compartido contigo momentos, sé que has estado en algunas marchas de las antorchas. Cuando ves a esta gente que ha sido asesinada, siempre asesinados por los mismos, o bien la extrema izquierda, o bien la ETA, o bien incluso el sistema, intentando ocultar quiénes han sido, ves que no solamente es que tengamos razón en lo que decimos, es que quieren acabar con nosotros físicamente, ¿no, Mercedes? Es que, bueno, lo decíamos un poco antes, ¿no? La cárcel ya no es ni para terroristas ni para violadores, es para patriotas, ¿no? Y si no nos espera la cárcel, pues nos puede esperar un tiro en la nuca, ¿no? Y lo llevamos viendo muchísimo tiempo, desde Matías Montero, por ejemplo, por decir, aprovechando que estamos hablando tanto de jóvenes, ¿no? Pues un joven que asesinaron en la puerta de su casa, hasta Víctor Laínez, ¿no? Entonces, sí, a mí estas cosas me impresionan muchísimo porque es increíble cómo para algunas cosas movilizamos policía, para otras de repente encontramos un USB quemado no sé dónde y para otras pues nunca habrá respuesta, ¿no? Pues porque dice el Tribunal Constitucional, para variar, que no hay que revisar teléfonos o sin embargo, si somos patriotas, pues se nos puede tener pinchados sin haber hecho nada o simplemente porque fuimos a una manifestación o porque se nos vio hablando con fulanito de tal, ¿no? Entonces, siempre hemos visto esta diferencia de trato. Yo pues tampoco he tenido tantas experiencias porque soy bastante tranquila, pero las he visto y las veo todos los días con vosotros. O sea que no es algo que me entristece mucho, pero efectivamente tenemos que estar preparados porque ya sabemos de qué va. Pues sí, sabemos de qué va, efectivamente. Jorge, antes de que nos cuentes lo que ocurrió en Zaragoza el otro día, sé que precisamente cuando estaba hablando contigo preparando este programa, eras tú el que me decía, y además me alegro mucho que me dijeras tú, yo me acordaba, pero que fueras tú que me lo dijera, el más joven de los 4 que estamos ahí, que había que recordar hoy, aparte de a Víctor Laínez, había que recordar a Juan Ignacio González. Y me choca que alguien que fue asesinado 23 años antes de que tú nacieras, si no recuerdo mal, sí, más o menos, o incluso más, sí, haya hecho mella positiva en ti. Antes de que nos cuentes lo que pasó, lo que quieras decir sobre Juan Ignacio o sobre Víctor Laínez. Sí, pues bueno, yo empecé a leer de Juan Ignacio pues con una conferencia de José Luis Jerez Riesco,
yo la vi por internet y él pues nombraba a Juan Ignacio pues como un líder muy joven y demasiado, con un espíritu como súper crecido, súper de ir cara a cara, acción directa. Y yo me compré varios libros del Frente de la Juventud, los tengo aquí detrás, y me impregné mucho del espíritu de Juan Ignacio, no solo porque era muy joven, sino porque vi cómo él se inspiró en los principios del nacionalsindicalismo de todos nuestros fundadores y supo avanzar hacia otros puntos de vista. Se codearon mucho con un montón de movimientos europeos afines a nosotros, tuvieron un montón de influencia en el Frente de la Juventud, pues de pensadores que no tenían nada que ver con la Falange, por ejemplo, Julius Evola, un italiano, y a mí me fascinó mucho que todo lo hubiera orquestado un falangista con la camisa azul, que lo único que hacía para poner en práctica esas ideas que estoy diciendo era salir a la calle y enfrentarse a todo el sistema entero. Entonces, a mí me cautivó mucho y muchas veces me acuerdo de él, y no solo los 12 de diciembre, sino días sueltos. Me acuerdo mucho de Juan Ignacio porque es un modelo a seguir, no solo de cómo vivir un ideal, sino de cómo dar la vida por él. Así es. Ahora nos comentará Manuel, porque él ha tenido también vivencias, porque los que ya tenemos más años hemos conocido el Frente y aquellos años de plomo, nunca mejor dicho. Pero quería, como no quiero que se nos vaya la ocasión, por si te tienes que ir antes, de que contara lo que ocurrió el otro día, voy a poner muy brevemente en antecedentes a los oyentes y televidentes. Sí que es cierto que también estos días se han cumplido 36 años del asesinato de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Esta es la imagen más icónica de ese momento. Y en ese anecdotario que a mí me gusta recoger y que me gusta tirar de hemeroteca y demás, recordar que el jefe de ETA entonces, que además, el jefe de ETA posterior y que en esos momentos él fue el autor material de este asesinato, Francisco, el conocido por Paquito, Francisco Mújica Garmendia, precisamente fue puesto en libertad, no llegó a cumplir ni un año por cada uno de los asesinatos en los cuales ha estado implicado, y fue puesto en libertad. Curiosamente, el sistema tiene estas cosas un 11 de diciembre, es decir, el mismo día de aniversario de quizás su mayor crimen, ¿no? Así es el régimen del 78 y así juega con las fechas. Y ya que estamos hablando de cosas ocurridas en Zaragoza, quería que nos contaras, el otro día decía, yo voy a hacer muy brevemente, el 6 de diciembre, aparte de las protestas de Ferraz, pues convocó en todas las sedes o las sedes de las principales ciudades de España un acto en homenaje a la Constitución y a la vez en protesta pues por la ley de amnistía, por lo malo que es Pedro Sánchez y demás. Y entonces, pues los franquistas de Zaragoza fuimos allí y nos dolieron prendas a señalar claramente, como se ve en esta pancarta que llevabais, quién es la culpable de que se esté destruyendo la nación. Cuéntanos qué pasó, Jorge, brevemente. Pues nada, yo cuento simplemente, la pancarta la hice yo con unos materiales que tenía yo de un trabajo que había hecho. Me salió, más o menos, ahí la veis. Y hablé pues con todos los chavales que tengo así más o menos en las juventudes de Falange y de otras organizaciones que tenemos aquí, políticas parecidas a Falange, y nos juntamos una media docena pues para ir a interrumpir el acto en homenaje a la Constitución, porque es que es una traición y es literalmente negar a España en su nombre, en nombre de España. Entonces se pusieron varios portavoces de la Fundación de NAES, creo que se llama, y varios de Vox de aquí de Zaragoza y alguno de Huesca se pusieron a hablar con un megáfono pues que la Constitución era la solución, porque fíjate lo que había hecho Pedro Sánchez saltándose la Constitución, tal. Y yo cogí a mis chavales y les dije, vamos a ponernos justo detrás, que había una cámara, dijimos justo detrás, les interrumpimos gritando la Constitución, destruye la nación. Y nada más que empezamos a gritar, absolutamente todos los manifestantes, que eran todos de derecha, constitucionalistas y eso, empezaron a abuchearnos, a gritarnos fuera, que éramos unos cobardes, que nos fuéramos a Venezuela, ese tipo de cosas. Perdona que me ría. Sí, ese tipo de cosas. Venezuela, siempre sale Venezuela. Sí. Eso es. Y mientras nos gritaban y tal, pues se nos acercó un loco, pues que realmente no era ni joven ni nada, era un hombre pues de unos casi 60 años. Se nos acercó y a un camarada mío que se llama Miguel y a mí nos intentó pegar. Y nos defendimos y eso, pero la policía intervino y, por supuesto, los porrazos nos los llevamos nosotros, nos apartaron a nosotros de la manifestación y al hombre que nos intentó pegar le dejaron irse directamente, ni le buscaron. Y eso.
Ahí por eso estoy poniendo estas imágenes. Tengo más, pero vamos, por no hacerla muy largo esto, imágenes donde se ve la pancarta, imagen donde se ve cómo precisamente a camarada Manuel pues le da ese señor de azul, que el que vaya de azul no es falangista, es policía de esos de viva la policía, que buenos son, de los de la equiparación, sí, esos. Sí, Y los del le violín, da, te refieres, ¿no? Los del violín. exactamente. Y le da un porrazo, porque claro, porque como la Constitución es tan maravillosa y sirve para tanto, pues sirve para apalear patriotas. Con total impunidad. Y luego, evidentemente, a quienes prácticamente trataron como terroristas, ahí los vemos acordonados por la policía, se les tomó filiación y demás, pues fue a los falangistas, algunos jóvenes y a otros no tan jóvenes. Yo quiero felicitaros desde aquí, os lo he hecho más o menos personalmente con los que conozco, por lo que hicisteis, y quiero felicitarlo públicamente porque además es que este es el camino. Y quiero también pues, que haga algún comentario Manuel al respecto. Pues ¿qué le voy a decir? La verdad es que le echan coraje. Jorge, a pesar de su juventud, es un camarada que tiene la cabeza muy bien amoblada, se mueve bien en redes, puede escribir cualquier cosa que lo hace con sentido a pesar de su juventud, y a la hora de estar en la calle, pues está con todas las consecuencias. O sea, es el militante 10 para entendernos, ¿sabes, Jesús? Y sí, es así. No me sorprendió lo que pasó. De hecho, justo hablé con Manuel minutos antes de que estuvieran en esa concentración y le avisé de que podía pasar, efectivamente, de que podía pasar lo que luego pasó. Pero bueno, ya sabía yo que ellos iban a dar la cara, que tampoco iban a dar un paso atrás y que iban a dejar retratados, pues eso, a los constitucionalistas, estos de DENAES, a los que no sé de qué se quejan. Sí, claro, si la Constitución es tan buena, pues no sé de qué se quejan de haber llegado hasta aquí. Claro, la Constitución es tan buena. Ellos, según ellos, han ganado en votos a la izquierda, a la extrema izquierda y batistas. Ya, pero parece que la Constitución, esa que ellos tanto defienden, permiten que con los votos golpistas, terroristas, separatistas de la izquierda, de la extrema izquierda, pues hay un señor sentado en la Moncloa que quiere destruir España. Toma, comeros la Constitución con patatitas fritas. Es que comérosla como si fuera, no el bofio ese pequeñito, sino como si fuera unas páginas amarillas de las que había hace 30, 40 años, a ver si os atragantáis. Que es que la derecha está cobarde, la rancia está ahí, la valiente, son exactamente más de lo mismo. Son exactamente, Jesús, aquellos que dirigían aquella policía que tú decías, marrón o gris, cuando el entierro de Juan Ignacio, que se dedicaba a palearnos ya hace 40 y tantos años, ¿te acuerdas? Pues efectivamente, esa era la derecha, entonces bajo las siglas de la UCD, luego directamente el Partido Alianza Popular, el Partido Popular, la que nos aporreaba, no nada nuevo, si es que tienen lo que se merecen. Supongo que el señor ese de 60 y tantos años, que se fue a agredir a los camaradas, pues es lo que añorará el hombre, ¿comprendes? Añorará a los Fraga de turno, a los Suárez de turno, a los Villa de turno, el Anderino Villa de turno y a toda esa basura que es la que nos ha traído, entre otras cosas, fundamentalmente hasta aquí, Jesús, porque es que hay que recordarle a la derecha que si estamos aquí, entre otras cosas, es por su ayuda inestimable. Pero vamos, ayuda inestimable. Sin ellos hubiera sido imposible que llegáramos hasta aquí. Y eso hay que recordarlo siempre para que nadie nos confunda. Que es que preferimos la bofetada del Frente Populista en la cara que la palmadita en la espalda de la derechona traidora y cobarde esta del PP, de Vox y demás. Ya lo decía Sánchez Mazas con aquello de que es preferible morir de bala que morir de náusea. Exactamente. ¿Algún comentario? Yo sé que tú has visto situaciones similares como nos han tratado en Zaragoza, en Madrid o en otros lugares de España, como nos han tratado a los patriotas, en cuanto que intentamos que sea la verdad la que florezca. En este caso, la nación. Las pruebas son que se están manifestando en la sede de un partido político que por recibir a rajatabla la Constitución está rompiendo España, pues los malos de la película son los que dan la pancarta, los agredidos por la policía, los guiados y los qué difícil es que se pueda descubrir la verdad, porque no hacen más que encubrirla y disfrazarla y todo, y así es un poco difícil. Yo reconozco que estos días pues estoy teniendo que coger muchos taxis en el trabajo, ¿no? Y entonces siempre pues aprovecho y voy, como diría mi madre, democracia asamblearia, va hablando con las gentes y a ver qué dicen y qué le dicen, ¿no? Pero es verdad que vas picándoles y viéndoles, y justo esta mañana pues había un taxista que me decía, si es que a los de Ferraz, ¿qué dices? No les han hecho nada, si los cogían como amiguetes. Yo he estado en manifestaciones de taxi que me han pegado antes de llegar ahí, estaba cruzando el paso de cebra y ya me estaban zurrando y digo, bueno, es que aquí
ha pasado eso, les han perseguido corriendo hasta el metro y hasta Plaza de España, si hace falta, ¿no? Entonces, qué difícil es saber la verdad, y yo creo que todos los jóvenes que nos están cada día más concienciados con esto, y ya termino, que si no nos alargamos mucho, pero y buscarla siempre, buscar la verdad, ¿no? Que no es lo primero que vamos a encontrar, no está en el titular que nos salta directamente desde el móvil, que lo que nos ha saltado en el móvil es probablemente lo que alguien que quiere esconder la verdad quiere que leamos, y que hay que buscarla, que hay que irse a libros que parecen un poco más viejos y a la noticia que está en la tercera página probablemente, y leerlo todo pues con espíritu crítico, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar mucho por defender la verdad, pero que ser muy críticos, porque no es lo que nos van a vender de primera. Esto es un poco para terminar. Pues eso son maestros la izquierda en falsificar la historia, y la derecha en crearse las falsificaciones de la historia, creérselas y hacerlas suyas. Y por lo tanto, pues hoy llevamos hablando precisamente de manipulaciones de la izquierda que la derecha han hecho suyas y que nos han llevado al punto en el que estamos. Y además, muchas veces es que las hacen suyas con auténtica devoción y con auténtico placer. Estos 10 minutillos que nos quedan de programa lo vamos a dedicar a algo que vamos a estar hablando, ya llevamos hablando unas semanas, y vamos a hablar seguro las semanas posteriores, que es relacionado con la ley de amnistía. Yo también he hablado mucho, hoy en concreto, cuando termine este programa, voy a hablar, tengo presencia en la noche de estado de alarma, seguro que vamos a sacar el tema de amnistía, con lo cual ya diré lo que tengo que hacer. Además, seguro que hablaré con algunos que no opinen para nada similar a lo que estamos diciendo nosotros, son constitucionalistas todos, allá ellos. Y hoy, por ejemplo, pues cuando hemos ido algunos a la puerta del Congreso, hemos ido bastantes pocos, todo hay que decirlo, pues estaba absolutamente tomado por la policía, como siempre. Sí que es cierto que hoy, bueno, pues he encontrado ahí un huequecillo donde meterme, donde desplegar la bandera, y rápidamente pues la policía, eso sí, hoy no me han gaseado, ni me han golpeado, ni me han detenido, ni me han tomado afiliación, todo hay que decirlo, que hoy he podido venir a hacer el programa porque no ha ocurrido nada después. Pues ha pasado pues lo que estáis viendo, es decir, que no había prácticamente nadie protestando, y que ese lugar que es el Congreso de los Diputados, pues cuando va alguien con una bandera de España que representa, en ese Congreso arriba hay una bandera de España que representa a todos, quieran o no, los diputados que hay dentro, pues el que sobra no son los terroristas que están dentro de las instituciones, no son los golpistas, no son los múltiples traidores, sino que los que sobramos somos los que llevamos la bandera de España, aunque incluso estemos fuera ya bastantes metros de la puerta. Jorge, ¿algún comentario que quieras relacionado o bien con la ley de amnistía en sí, o bien con, tú has hablado de esa protesta que habéis tenido, con otro tipo de lo que se viene a llamar Noviembre Nacional y todo tipo de protestas más o menos serias, más o menos contundentes, que se están haciendo por toda la geografía española? Sí que es cierto que hay veces que está trufado de otras protestas no tan serias y no tan contundentes, pero de ahí a que el pueblo español no hacía nada a que está haciendo algo, pues es relativamente esperanzador. No para cambiar las cosas a corto plazo, pero sí para ver que el pueblo español no está completamente dormido. También es cierto porque algunos de los que estamos aquí en este programa y los que nos están viendo estamos teniendo presencia activa en esos actos. Si no, vete a saber lo que habrían terminado. Jorge, ¿alguna valoración al respecto? Tanto de la amnistía, la ley de amnistía como tal, o las protestas. Bueno, pues yo, a ver, de la ley de amnistía no voy a añadir nada, está todo dicho, más que solamente voy a darle las gracias a la Constitución por haberlo permitido. Y de lo de las protestas, simplemente voy a añadir que mucho ánimo a todos los camaradas que estáis y a todos los patriotas de verdad que estáis gritando consignas auténticamente nacionales, como son Felipe Masón defiende tu nación o la Constitución destruye la nación. Y mucho ánimo a todos, y que sobre todo que no dejéis, como nos decía Ramiro Ledesma, que no dejemos que nos confundan con la derecha, porque hay que evitar que se piensen que estamos defendiendo algo pues como la monarquía o la Constitución. Siempre vamos a defender España porque existía antes de todas esas cosas y existirá después gracias a nosotros, eso espero, y que siempre pues intentar estar en la cabeza de la manifestación, en primera fila, y que si hay que tapar alguna cámara con alguna bandera, que sea con nuestra bandera, y que si hay que gritar algún cántico 100 personas, que sea nuestro.
nada, añadir eso y muchas gracias porque ahora mismo me tengo que ir, me perdonarás. Así que añadir eso. Pues nada, pues te agradezco mucho tu presencia. Vamos a seguir contando contigo, independientemente de que te peguen o no, te detengan o no, hagas una pancarta o no, vamos a seguir contando contigo porque es muy interesante escucharte y más, como muy bien ha dicho Manuel, sabiendo que tu militancia es muy amplia y queremos que este tipo de militancia, la de que llega a miles de personas, pues seas uno de los ejemplos paradigmáticos, para la redundancia, de lo que debe ser un joven español. Muchas gracias por tu presencia y arriba España. Arriba siempre. Muchas gracias a todos. A tus órdenes, jefe, y arriba España siempre. A las tuyas, Jorge. Adiós. Adiós. Mercedes, vamos con el tema doble. Por un lado, lo que es la ley de amnistía en sí, si quieres mencionar algo. El otro día daba una definición muy buena el general Blas Piñar en este mismo programa de la semana pasada. Decía, bueno, si la ley de amnistía de verdad fuera la que se va a cargar la Constitución, teniendo en cuenta con todas las leyes que hemos tenido en España, bienvenida fuera esta ley de amnistía. Pero desgraciadamente no es la que se va a cargar la Constitución, sino una de las que se va a ver aupada al poder, es decir, poder haberse constituido en ley gracias a la Constitución, y lo que se va a intentar cargar es España. Valoración tuya, por favor. Pues que está terminando de desenmascarar a todo el mundo, si es que quedaba alguien por definirse, ¿no? Y ponerse en un lado y posicionarse. Y luego, pues, por otro lado, que yo estoy sorprendida, ¿no? Porque ya no es solamente que hay una persona que no está arrepentida, no ha pagado por sus crímenes y va a poder estar, pues, probablemente en el Congreso o donde él quiera, ¿no? Hablando tranquilamente como si nada hubiera pasado, y sobre todo yo estoy alucinada con, por ejemplo, toda la parte económica, que nadie diga nada, porque sobre todo pues la gente de mi edad, pues es muy difícil comprar una casa o alquilarla, es que da exactamente igual, y estoy muy sorprendida porque todas sus fechorías las vamos a pagar nosotros. Así que pues yo espero que no salga adelante, pero no desde luego ni gracias a la Constitución ni gracias a Europa, eso seguro. Pues es verdad, Manuel, mucha gente nos está diciendo, yo le digo, cuando participo en estos programas en los cuales nos hacen preguntas que para mí está clara la respuesta, pero para algunos quizás no, nos decían, bueno, pero Europa va a parar esto, ¿tú qué opinas? Y yo, aparte de carcajearme, les digo algo, la mencionó antes Mercedes, o sea, Puigdemont, que cuando se ha escapado, por cierto, se ha escapado con el Partido Popular en el poder, acompañado por un policía cuyo jefe era el ministro del Interior del Partido Popular, se ha ido precisamente al país emblemático de la Unión Europea, que es Bélgica, está en el Parlamento Europeo, se está moviendo por toda Europa, es eurodiputado, y encima ahora la ministra, que es el brazo derecho de Pedro Sánchez, le premia a la Unión Europea con un cargo importantísimo dentro del mundo económico de la Unión Europea. ¿Alguien de verdad piensa que la Unión Europea nos va a ayudar en esto, Manuel? A la Unión Europea, Jesús, le importa una puta mierda lo que pase internamente en España. Necesita 49 millones de consumidores al que los franceses, alemanes, italianos o belgas le vendan sus productos. Que callen, que monten el chiringuito que tienen montado en Bruselas, donde tú dices, como bien dices tú, Jesús, está el prófugo y el huido de la justicia con el que se negocia el gobierno de España, y lo demás le importa una puñetera mierda, Jesús. Es que la gente no sé qué para. De todas formas, me hace mucha gracia eso. Si la Constitución es tan buena, como dice la derecha, si la Constitución es la leche, vamos, es la repera, ¿por qué tenemos que acudir a Bruselas para que nos defienda? ¿Que es el primo de Zumosol, el de Bruselas o el de Washington? Hombre, el argumento es un poco falaz y un poco estúpido. En Bruselas no nos van a solucionar nada, Jesús, absolutamente nada. Si a ellos les interesa que estemos divididos, pues eso, que seamos cantones, que seamos, en fin, regiones por ahí a la que le coloquen lo que quieran colocarle, que hoy pescas o no pescas, hoy crías vacas o no has que dejar de criar, y hoy crías olivos o los arrancas. Y así hemos llegado a la situación de subvención y de depender directamente de los fondos de Bruselas. Si es que no hay nada que rascar en Bruselas. Ya hemos visto los debates. El otro día, para que tenían. Luego me hacía mucha gracia las lecturas, y ahí está Mercedes, las lecturas que hacían a la intervención del pájaro del francés, que lleva el tema de justicia en la Unión Europea. La interpretación, la izquierda decía que había dicho no, que lo que había hecho era decir que sí, que la amnistía estaba genial y que el gobierno de España era el más demócrata del mundo. Y la derecha decía, no ha dicho exactamente eso, ha dicho que va a estar vigilante, como ha estado ahora.
con Puigdemont 6-7 años, viaje para arriba, viaje para abajo, moviéndose como pez en agua, cobrando un sueldo y directamente dedicándose con el sueldo que se le paga en el Parlamento Europeo a promocionar, por ejemplo, a bandas terroristas, como bien dice la Guardia Civil, como Tsunami Democrático y demás. Bueno, pues esa es la Unión Europea que nos va a defender de verdad. Pero ¿alguien se lo cree de verdad? Esa foto es la foto de la ignominia. Esa foto es la foto de la traición. Bueno, pues ahí está. El prófugo de la justicia negociando el gobierno de España. En Bruselas, por cierto. Pues bien, ahí tiene su Parlamento Europeo. Sí, para risa de todos esos traidores, de todas esas ratas de alcantarilla, empezando por el jefe del Estado y por aquella vicepresidenta del Partido Popular, sí. Muy bien, buena foto, Jesús. Has elegido la mejor representación de lo que significa este país, está claro. Aquí hay otra buena foto también, sí. Sí, con Feijóo, con El Salvador. Sí, hay otra buena foto ahí, sí. Mercedes, para terminar, estamos formando parte de lo que se llama ya Noviembre Nacional, aunque estemos en diciembre, como hemos comentado ya bastantes veces hoy aquí, a nuestra manera, sin ningún tipo de complejo, dejando claro lo que pensamos de lo que ocurre en España, que no es exclusivamente Pedro Sánchez el culpable. Pedro Sánchez es una consecuencia lógica de este régimen, y aunque sí que es cierto que está bajando, digamos, en intensidad las protestas, pero yo reconozco que cuando empezó esto no pensé que ya mañana se cumplen 40 días, si no recuerdo mal, hubiera 40 días de protestas, unos días con más intensidad que otros, unos días con más incidentes que otros, unos días con más afluencia que otros, pero es algo que hasta entonces, o sea, hasta ahora no habíamos visto. Como decía antes, yo no estoy esperanzado en el que esto vaya a cambiar la situación a corto ni siquiera a medio plazo, pero sí que veo que el pueblo español no está completamente derrumbado y que por lo menos en Madrid a nosotros se nos está respetando y se nos está dando la razón en nuestras protestas, porque evidentemente nosotros estamos haciendo lo que hemos hecho siempre. ¿Cómo ves tú esto brevemente, Mercedes? Pues yo siempre pensé y siempre se lo he dicho a los camaradas cordobeses que la nueva Covadonga está en Córdoba, porque lo que tienen ahí, cómo lo cuidan y la cantidad de gente a la que están abriendo los ojos, pues es tremendo, ¿no? Por unos días pensé que la nueva Covadonga, que me estaba totalmente equivocada, que estaba en Ferraz, porque vimos muchas cosas que yo no esperaba ver, de verdad, gente muy valiente y sobre todo gente que ha despertado, que al final yo creo que eso tiene más valor que nada. Alguien que estaba en la parra, que gritaba viva el rey, viva la Constitución y viva la policía, se ha dado cuenta de que las cosas no eran como él veía en la televisión, que las cosas no eran como le habían contado sus profesores en el colegio, en el instituto, donde fuera, ¿no? Que se han visto de repente sin haber hecho nada o prácticamente nada, gaseados, llorando, vomitando por todos los gases que tenían, que después han visto que eran ilegales y que no sabían ni por qué los tenía la policía. Cuando se han visto metidos en portales, cuando han visto que les estaban dislocando la muñeca o rompiéndosela, han despertado, y para mí eso tiene muchísimo valor. Gente que si alguno nos está escuchando y le ha picado la curiosidad y se ha puesto a mirar, a ver quién gritaba todas esas consignas de toda la vida, como la Constitución destruye la nación, o como unidad nacional, o como cualquier otra, quién llevaba esas banderas de viva la unidad de España, o quién había recortado el símbolo que llevan ahora los constitucionalistas en su bandera, pues espero que haya despertado, y espero que podamos ser un ejemplo para todos esos y darles la respuesta a las preguntas que tienen ahora mismo, y que ven que en ningún lado, ningún partido político de los que están ahora mismo en el Congreso, ningún grupo les está dando respuesta, y que están viendo un mensaje, pues a lo mejor más valiente de lo que estaban acostumbrados viéndolo en otras cosas, pero que no, que está totalmente descafeinado igualmente, ¿no? Entonces, pues espero que nos estén viendo, que nos lean en algún momento, y que no tengan miedo a que les llamen fascistas, porque es que se los van a llamar de todas maneras. O sea, que no se preocupen y que den un paso al frente. Yo creo que al final esto es lo más valioso que hemos tenido estos días en Ferraz, que la gente ha despertado. No sé si todo el mundo, pero muchísima gente. Así es, Manuel, tú y yo hemos hablado de esto varias veces, no solamente en este programa, sino cuando nos hemos encontrado precisamente en Ferraz. Y sé que eres partícipe de lo que ha dicho Mercedes. Esto no es la solución que nos gustaría para los males de España, pero sí que es cierto que los que ya llevamos bastantes años en la calle
es algo que casi lo dábamos un poquito por perdido. Y como muy bien ha dicho Mercedes, hay gente que está demostrando una valentía que hasta ahora no la había demostrado. Bienvenidos al club. Hay otros que siempre han estado ahí y hay otros que aunque todavía no hayan demostrado esa valentía, sí que es cierto que les ha abierto los ojos. Una valoración tuya de estos 40 días ya de lucha en la calle. Pues sí, Jesús, la verdad es que lo mejor de esos días no es ver a los viejos camaradas de siempre o de muchos años, sino ver a la gente joven, fundamentalmente, la gente que no ha dado un paso para atrás, estén o no estén, bajo el amparo de unas siglas o de otras, eso da exactamente igual. La patria y España está por encima de las siglas de unos o de otros. Hemos tenido ocasión de comprobar cómo la gente fundamentalmente joven no se ha arredrado ante la policía mercenaria. Ni los jóvenes ni los mayores, como estamos viendo aquí a esta señora, detenida, que no sé cómo no le da vergüenza a esos 5 o 6 fulanos de uniforme que están ahí a su alrededor, esposarla y meterla en un coche de patrulla. Y nos hemos dado cuenta como según avanzaban las protestas, la gente empezaba a recortar el escudo ese constitucional, que es el que nos ha traído hasta aquí, el que defiende la Constitución, y que ha sido significativo esas banderas con el circulito donde antes había otro escudo. La gente reconoce las banderas de Viva la Unidad de España porque es el lema histórico de la Falange, aquel otro lema que los falangistas sacaron en el año 34, cuando otro partido socialista, otro partido comunista y otros separatistas como los de aquella Segunda República, pues dieron un golpe de Estado, exactamente igual que el que están dando ahora contra la Unidad Nacional de España. Pues, en fin, efectivamente, donde está esa bandera estamos los falangistas y donde están las banderas de España están los patriotas, independientemente de las siglas a las que pertenezcan. Yo quiero destacar la perseverancia, gente que me consta que ha ido todos los días con agua, sin agua, aporreados, gaseados, empujados, humillados, que es lo que ha hecho la policía, humillarnos, y ha estado ahí al día siguiente sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de complejo. Han sido detenidos, han sido llevados a Moratalá y al día siguiente, cuando han sido puestos en libertad, otra vez han vuelto. Y esa valentía y esa perseverancia es la que hemos sido capaces de recoger, o hemos sido capaces de recoger los que entre otras cosas estamos en organizaciones patriotas, de igual sea la Falange o cualquier otra. Eso es indistinto, porque el fin final es bastante más importante que unas siglas o que otras, Jesús. Pues así es, pues con esto vamos a despedirnos con ese toque de esperanza que estamos intentando influir a nuestros televidentes y nuestros oyentes, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Es evidente que para algunos el hecho de que ya sea presidente de gobierno Pedro Sánchez pues hace que se bajen los brazos y decir, nos quedan 4 años de represión, que es cierto, nos quedan 4 años de destrucción de España, que es cierto, pero precisamente, como decía el jefe, bienaventurados o bienvenidos sean los tiempos difíciles, porque ellos serán los que harán la depuración de los cobardes. Y como yo, con los que puedo compartir militancia, con los que puedo compartir filas, no veo ningún cobarde, pues estoy muy contento de que esté ocurriendo esto. Así que nada más, con eso nos vamos a despedir. Manuel, esta semana no hay viernes culturales. Sí, la semana que viene todavía queda un programa de la hora del café, Dios mediante, que lo celebraremos. Luego sí, con vuestro permiso, pararemos para Navidad, 1 o 2 semanas. Y Mercedes, Manuel, pues lo que queráis decir que nos vamos ya. Algo que te haya quedado. Rescato aquello que decía Julio Ruiz de Alda a los estudiantes, ¿no? Que la calle es el objetivo a tomar y que no lo olvidemos nunca, que tenemos grandes frases y grandes enseñanzas que no nos podemos olvidar de ellas, ¿no? Y con eso termino. Pues me parece un buen colofón. Manuel, ¿algo que quieras añadir? No, que a perseverar, que a luchar, que efectivamente son 4 años difíciles y duros los que nos esperan, pero que merece la pena. No sé si el fin final o por lo menos la pelea y la batalla. Teniendo en cuenta que aunque cambiara este gobierno por otro de la derecha liberal y cobarde o valiente, la situación cambiaría poco o en nada, como han demostrado a lo largo de estos 45 años de Constitución. Pues así es. Acabamos con esta frase, Ramiro, para aquellos que nos dicen, no, es que no podemos ser como ellos, no, que podemos ser violentos, tal. El pacifismo lo predica a los poderosos porque asegura la permanencia de los tiranos en el poder, y en eso estamos. Por cierto, antes que se me olvide, Jesús, que quería rescatar esa frase que ha hecho viral Abascal en Argentina por la toma de posesión, y quería preguntar yo si a esas juventudes de Vox y a ese partido como tal, ¿se estaban refiriendo de verdad
a Benito Mussolini cuando este hombre, este Botarate, se refería a colgar por los pies como han hecho en otras dictaduras? ¿O a quién se refería? Yo pensé lo mismo que tú acabas de decir. Le doy el beneficio de la duda, que no sé si se lo merece porque no llegó a decir esto. Pero, por ejemplo, Errejón en sus redes sociales puso la foto de Mussolini y, bueno, y Claro. Petacci y demás colgados boca abajo. Es que no hay nada nuevo bajo el sol, Manuel. No nos Está podemos claro. esperar de Así esta es. gente. Así es. Pues nada más, nos vamos a despedir. Ya os digo, recordándoos que la semana que viene todavía estaremos aquí, pidiéndoos la difusión de este programa, que creo que ha sido muy especial. Hemos intentado condensar muchas cosas en él. Por eso nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero creo que merecía la pena. Además, hemos tenido a gente joven, hemos tenido a gente como Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, que siempre es un orgullo tener este programa. Y pediros eso, la difusión, que podáis hacerlo y seguir con vuestras protestas, los que tengáis todavía oportunidad de hacerlo en vuestras ciudades, y los que no tengáis oportunidad porque no os hay, pues a lo mejor es el momento de convocar alguna. Hoy he estado yo solo en la puerta del Congreso y cuando me he ido ya no estaba solo. A lo mejor es eso lo que hay que hacer. Pues nada más. Muchas gracias, Mercedes. A ti. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Mercedes y muchas gracias a ti, Jesús. Y muchas gracias a Jorge, que se ha tenido que ir ya. Y nos despedimos, por supuesto, con nuestro renunciable Arriba España. Arriba España. Arriba siempre.